competitividad laboral, sino que todos aquellos que por cuestiones históricas y sociales hayan sido siempre un motivo discriminatorio, ¿no? Y luego ya el precedente vinculante, el caso Bailón, aprovechó para establecer dentro del despido nulo que se protegía contra raza, sexo, religión, opinión, idioma, que son todos los supuestos de la ley de productividad y competitividad laboral, y además añadió de cualquier otra índole, ¿no? Y obviamente, aunque no lo hubiera dicho el Tribunal Constitucional, es tan reprobable el despido que se da, o sea, el despido que recae o que sufre una mujer o una persona con discapacidad como una persona por ser homosexual. Por tanto, no existe ninguna justificación que avale una protección para unos y una desprotección para otros. Bien. Lo curioso es que he encontrado una sentencia, no es que he encontrado, bueno, es que es conocida, porque en Piura por lo menos tengo un caso que ha resuelto siguiendo un precedente vinculante de la Corte Suprema. Este es un precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Lo que dice, ¿por qué dice esto el Tribunal Constitucional en esta sentencia? Porque dice que a pesar de que existe una vía igualmente satisfactoria por lo peculiar del derecho, por lo peculiar o la peculiar afectación que se da al derecho a la igualdad en estos casos, también cabe o procede una acción de amparo en estos supuestos. Entonces dice, sin perjuicio de que yo vaya a aceptar todos los casos de despido o lo que venga en una acción de amparo, las personas pueden ir también a un proceso ordinario. Eso es lo que dice en esta sentencia, ¿no? Entonces, cuando una persona va a un proceso ordinario y se ampara en la ley de productividad y competitividad laboral, la Corte Suprema, con precedente vinculante, le dice que esa es una lista cerrada, que no hay más motivos que alegarla. Entonces, gracias a Dios tenemos esta sentencia, y en la práctica lo que tenemos que hacer como abogados es ir a un proceso de amparo, porque este precedente nos tiene muertos hasta que porque luego sería muy arriesgado ir a un proceso ordinario alegando un precedente vinculante del Tribunal Constitucional, cuando perfectamente un juez podría ampararse en esta sentencia, ¿no?, de la Corte Suprema diciendo algo distinto. Y es bien peculiar este supuesto. Bien. Bien, el despido de la trabajadora embarazada se establece como un inciso especial en la protección del despido nulo, y realmente se trata de una discriminación directa por razón de sexo. Bien, esto ya lo ha dicho también el Tribunal Constitucional. Entonces, la discriminación por razón de sexo no solamente se relaciona o está motivada por la apariencia física que tiene esa persona, o sea, ser mujer, sino por todas las conexiones que su condición de mujer le acompañan, ¿no?, como el caso de ser madre. Como es un caso bastante recurrente en nuestra realidad laboral, es que se ha dado un inciso especial para la trabajadora embarazada, y se pide como requisito que comunique al empresario su embarazo para que tenga protección, ¿no? Pero en realidad se trata, en el caso de que se despida a una trabajadora embarazada, se trata de un despido nulo, se trata, de una discriminación directa por razón de sexo. Pasamos a la discriminación indirecta, que también está prohibida, ¿no? Se ha insistido mucho en que todos los supuestos o todos los tipos, formas de discriminación deben ser erradicadas de nuestra sociedad. Y obviamente la discriminación indirecta hasta hace poco, no, al menos en el Perú, no era moneda corriente, ¿no? No se hablaba mucho de este tema. Pero el Tribunal Constitucional
ya lo recoge como un tipo de discriminación prohibida. ¿Cuándo ocurre esto? Es un tipo de discriminación bastante sutil, difícil de ver en la realidad, pero que existe, ¿no? Y que, por tanto, ha de protegerse. ¿Cuándo estamos ante una discriminación indirecta? Cuando la conducta es aparentemente neutra, imparcial, no dañosa, pero que produce efectos desproporcionadamente perjudiciales para una mayoría de personas. ¿Bien? Para una mayoría de personas o para un gran número de personas. Es una discriminación por el resultado y luego van a ver por qué. En realidad, cuando el empleador, una ley o cualquier persona realiza una conducta vulnerando o que se puede considerar como discriminación indirecta, realmente no está teniendo en mente ese factor discriminatorio. No es necesario que la motivación sea perjudicar a las mujeres o perjudicar a personas de determinada etnia, y precisamente por eso es que hablo de discriminación por el resultado. Y ahora lo vamos a ver mejor. ¿Cuáles son los tres elementos, ¿no?, que concurren? El carácter colectivo. ¿Por qué el carácter colectivo? Porque ese tratamiento menos favorable, ese tratamiento perjudicial que recibe una persona, lo recibe precisamente por pertenecer a un grupo determinado, en donde sí que lo que tienen en común es ser colectivos vulnerables, ¿no? Mujeres, miembros de un partido, personas con discapacidad. El segundo elemento es obviamente que ese perjuicio sea desproporcionado, ¿no? Y finalmente, que la actuación utilizada o la actuación realizada no resulte objetivamente justificada, ¿no? No resulte objetivamente justificada. A ver, vamos a ver un caso real también. Este caso se dio, bueno, al menos yo hasta ahora no he encontrado un supuesto de discriminación indirecta en nuestro país. No quiere decir que no exista, sino que no ha llegado a los tribunales, ¿no? Es nuestra labor de que eso suceda ya, ¿no? Que ya esto se resuelva en el Tribunal Constitucional dentro de poco, un caso real, concreto, ¿no? Bien, una ley alemana en el sector educativo, ¿no?, establecía lo siguiente, ¿no?, que se debía realizar un mínimo de 3 horas extras para que éstas sean pagadas. Esto no estaba en discusión, aunque a nosotros nos parece raro, pero bueno, los europeos son peculiares, ¿no? Entonces, para que a mí me paguen las horas extras, la ley del sector de educación establecía que como mínimo tenía que trabajar 3 horas extras para ello, ¿no? Y el mismo requisito se pedía para trabajadores a tiempo completo como para trabajadores a tiempo parcial. Entonces, aparentemente la ley era una ley que no vulneraba ningún principio, ningún derecho, ¿no? Se exigía esto para todos, a nadie más, a nadie menos. Todos 3 horas como mínimo. Resulta que haciendo un cálculo, y como les digo, esto hay que estar muy atentos a esto, en proporción esas 3 horas representaban un porcentaje del 3% de la jornada de los trabajadores a tiempo completo. Haciendo un cálculo, era el 3% de la jornada de los trabajadores a tiempo completo, y sin embargo era el 5, o representaba el 5% de la jornada de los trabajadores con jornada a tiempo parcial, ¿no? Obviamente, si tengo menos horas de trabajo y me exigen que sean 3 horas extras, en realidad lo que sucedió ahí, después de este cálculo,